dosis de profunda argentinidad con algo que puede llamarse un bestiario nacional. Voy a pedir un fuerte aplauso para Santiago Martínez Cartier, que está en pantalla. ¿Cómo está, papá? ¿Todo bien? Bienvenido. Muchas gracias, chicos. Un placer estar acá. Perdón por cortar con el momento del Sonic mexicano, que fue realmente majestuoso. Por favor, gracias a vos por estar. Pero contame un poco, ¿es real que vos has capturado un bestiario simbólico de fauna nacional autóctona? Precisamente, llevo varios años en esta búsqueda. De hecho, cada persona con la que me encuentro es una oportunidad para seguir ampliando el bestiario. Así que en esta misión nos encontramos y les traje un top 5. Les traje un top 5 de tal vez mis favoritos, totalmente subjetivos. 5 monstruos argentinos para empezar. Si quieren más, nada, bueno. Tenemos un montón, la verdad. Por favor, hay variedad. Favor. Vamos con el top 5 monstruos argentinos. Para comenzar, les traje el alma mula. No sé si lo tienen, la mulánima también le dicen. Che, qué dibujazo. El alma mula es oriundo sobre todo de Santiago del Estero y la leyenda tiene que ver con una mujer que comete un pecado. Vi que estaban hablando sobre qué es lo que origina los miedos. Hay algunos de nuestros miedos nacionales que tienen que ver sobre todo con cierta transgresión de la sexualidad. Claro. El alma mula, bueno, tal vez es una más evidente y una que tiene una función sociológica, antropológica, porque es un miedo a raíz del incesto, tal vez propiamente santiagueño. Lo puedo decir porque tengo familia santiagueña, no hay problema con eso. ¿No? Sí, bastante atinado. El mito del alma mula surge a partir de una leyenda de una mujer que en cierto momento cede al pecado de la carne con su hermano y a partir de ese momento es castigada de una forma casi divina y por las noches pasa a merodear, se transforma en una mula maldita que tiene unas cadenas, unos ojos perdidos como muertos y que larga fuego por la boca. Es un ser realmente demoníaco. Bueno, se transforma, es el padecimiento en carne propia, se hace el monstruo. Se vuelve monstruo. Y después hay mitos que dicen, viste que también algo interesante es que hay muchas versiones de cada uno de los mitos. Ahí tenemos un avistamiento del alma mula. ¿La vieron? De tu hermano. Esto ocurrió en Tucumán hace no mucho, no me acuerdo si fue hace 1 o 2 años, aparecieron ciertos avistamientos del alma mula. Y es un mito que justamente también se dice que la forma de vencer al alma mula es cortándole una oreja. La persona es suficientemente valiente para acercarse al alma mula y cortar una oreja y en ese momento se vuelve a transformar en la mujer que ¿Por es. qué? Bueno, así ¿Por qué la una oreja? Sí. ¿Por qué, Santi, una oreja? Te digo la verdad, no hay ningún tipo de justificación. Es una prueba de... Bien, perfecto. Funciona así. Funciona Es así, no jodan las bolas. Las categorías míticas muchas veces funcionan de esa forma. Funcionan así. Lindo. Exacto. Muy bueno, boludo. Bueno, podemos seguir si quieren con el próximo, que yo creo que en realidad es el que está encarnando Tomás esta noche, que es el lobizón. El Sónico. Sónico. Recién en el chat decían el Prisas. Lo cual también es bastante fuerte. El Prisas. Sí. Es durísimo Sonic mexicano, o sea, realmente es muy superior la categorización. Es difícil volver. No, el lobizón justamente hay algo que es interesante que trasciende casi todos o la mayoría de los mitos argentinos, que es profundamente nacional, que son todos sincréticos, todos tienen que ver con una cuestión de mitología guaraní, de mitología mapuche, de mitología de distintos pueblos originarios, hibridada con cierta influencia hispánica y a su vez también después hibridada con influencia de otros lugares. En el sur hubo más influencia galesa, escocesa, y depende del lugar se van conformando estos sincretismos. Entonces el lobizón justamente es una hibridación entre el luisón, se llamaba para los guaraníes, que es el séptimo hijo de un espíritu maligno con una niña, literalmente está descrito así, pero tienen como 7 hijos malignos que son demonios. El séptimo es el lobizón y a partir de ahí se empieza a asociar esta cuestión del séptimo hijo, pero a su vez el mito licántropo europeo, justamente en la región más Prusia, esa germana, lo que pasa es que el séptimo hijo está asociado a que se vuelve lobo también. Acá era más una suerte de perro maldito. También algunos dicen que es un chancho. Viste que las versiones se van variando. Una suerte de chancho turbio. Pero bueno, cuando se hibridaron, acá tenemos algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos, que somos el único país del mundo que tiene una legislación anti-lobizón. Claro. Es espectacular. Y por eso no hay. ¿Cuándo fue el último Y por eso
caso no lobizón tenemos. en Argentina, porque tenemos ley que lo impide, que es que lo adopta, ¿no? El séptimo hijo varón es adoptado por el presidente de la nación. Lo Exacto, apadrina. Lo tiene que apadrina. apadrinar. Y justamente esto ocurrió por primera vez por unos inmigrantes germanos prusianos que le piden a Figueroa Alcorta que apadrina a su hijo, porque esto es algo que en Rusia se acostumbra desde los tiempos de Catarina la Grande, hablamos de 1700 y pico. La cuestión de que el zar apadrinaba al séptimo hijo varón o séptima hija mujer, porque era bruja. También se incluye la feminidad en la parte prusiana, pero justamente para impedir que se transforme. Y acá lo que pasaba es que se generaba tal miedo a que tu hijo sea el Luisón, que había casos de abusos contra el pibe que era el séptimo hijo, había casos de infanticidios, Claro. era literalmente una ley que de verdad tenía un efecto real, era no mates a tu hijo si es el séptimo hijo varón. Y una cosa tenía un impacto real. Y bueno, justamente traje un ejemplo del cine nacional, claramente peliculón. algo que todos deberían ver si no lo han visto, Nazareno Cruz y el Lobo de Leonardo Fabio, que va a volver a aparecer brevemente en esta sección. Pío. Perdón, ¿no presentaron hace poco una ley un proyecto de ley para derogar la cuestión esta? ¿No la pudieron? ¿No Dice la que no pudieron? se Suma pudo tristeza. esta semana. Esteban Paulón era, creo, el que lo había... Alguien levantó un teléfono y dijo, no jodan con No, estas No cosas. se jode Eso con no este se tema. jode. Esto Con es este serio, tema no no. rompan los Sí. huevos. Pero No, fue hace y, muy poquito. y me faltó decir que era Isabelita. O sea, Isabelita Era fue la que fue en el 74, justamente por una cuestión diplomática con Rusia, que viene a traer esta tradición acá y que se conjuga perfectamente con la que ya teníamos, ¿no? Bueno. Te hago una pregunta. Entonces, esto se inscribe, vos lo decías, sincrético, ¿no? Con Sí. básicamente el hombre lobo, ¿sí? Sí, total. Pero, ¿cuál es ¿hay una distinción clara nacional del lobizón o no? ¿No hay una característica propia? En realidad, el lobizón en la tradición guaraní, el luisón, no se alimenta de carne viva, se alimenta de cadáveres. Era el miedo de los muertos, rondaba los cementerios. Ah, me Es gusta. un hombre lobo mucho más amigable, entonces. Sí, bastante, Ese- la verdad. Es menos temible y es un poco más se come los fiambres. Claro. Y por eso, pero en realidad, Tipazos. al igual que otros monstruos del bestiario nacional, como el futre, más del Cuyo, son el miedo, o la luz mala mismo, es el miedo a la muerte, el miedo del espíritu que no trascendió, Claro. lo que se queda ahí en el medio. Espectacular. Y después les traje, bueno, un patagónico, el Nahuelito, un El clásico. Nahuelito, sí. Pero claro que sí. el Nahuelito, lo que me parece muy interesante también es que tiene también una raigambre originaria. Ya se hablaba de un monstruo del Nahuel, los mapuches tienen un montón de mitología alrededor de un ser que no es precisamente esta cuestión más plesiosaurio, que es posterior, que se llama, le decían el cuero o el sueiro o el manto del diablo, que era una suerte de mantarraya demoníaca, medio como, ¿cómo se llama la de Jordan Peele? Del bicho ese que- Nope, el que flota. tipo Nope. Mirá Tiene- vos. Tiene una cosa medio Nope. Que es una suerte de mantarraya cósmica con un montón de ojos que sale del río y te chupa. Y ellos lo imaginaban como el cuero de la vaca. Era una suerte de cuero que cobró vida. Eso. Le dicen el cuero. el ¿no? cuero, El exacto. cuero, el cuero. Creo que tenemos alguna imagen del cuero. Si me ayuda ahí tenemos algo un poco más como lo que se manejaba. El cuero es re ese carpenteriano. cuero, el boludo. Te iba a cuero. decir eso. Es re la cosa. Es más, yo lo siento medio como algo medio lovecraftiano que cayó del cielo, quedó ahí y Claro. te sale a morfar. Mira lo que es el cuero. Mira el Para cuero, mí boludo. hay que reivindicar un poco más el cuero. Después, o sea, la cuestión más plesiosaurio es de real que en el lago Ness empezó antes el mito de que había una criatura que lo habitaba, pero también es real que el Nahuelito, 1922, ya se hizo una expedición del zoológico, bueno, otra versión del cuero, linda. Es bueno el cuero, ¿eh? Es bueno el ¿Viste? cuero. ¿no? Hay algo en Y el se cuero. habla poco del cuero, no, Sí, es, poco. no es conocido. El cuero. No sé si. ¿Qué decías? No, decía que ya creo, primer avistaje del Nahuelito, del ser de la criatura del Nahuel, le podemos decir, fue en 1910 y en 1922 hay una expedición oficial del Zoológico de Buenos Aires para ir a buscar al Nahuelito. Buenísimo. Por supuesto no termina en ninguna certeza, pero es un hecho espectacular en la historia argentina que también poco recordado. Hay un documental que todavía no vi, pero lo voy a recomendar porque le tengo cariño al que lo hizo, que es de Magri González, que se llama Plesiosaurios Vivos. Se está estrenando hace poco, sigue dando vueltas por festivales, a quien le interese. Bien. Hay buena data por ahí, no pude verlo todavía, pero igual lo recomiendo. Muy bueno. Excelente documental, después lo veo. ¿no? Exactamente. sí, tal cual. Perdóname, Santi, creo que lo conté en este programa, pero yo lo vi al Nahuelito. Ah, ¿en serio? No lo tenía. Claro. Sí, ya lo he contado Sí, varias sí, has veces. contado. Rufo es uno de Sí, las sí, sí, personas, sí. uno de los argentinos que avistó al Nahuelito. ¿Tenés Ah, algún la tipo mierda. de documento? No tengo de ningún registro? documento más allá de mi memoria. Es fuente mi memoria, pero tengo la absoluta certeza de que lo vi, boludo. A menos de que haya sido un blef gigante de alguien
posando un dinosaurio avanzando a toda velocidad por el lago de Nahuel Huapi. Tengo la absoluta certeza de que lo vi, boludo. ¿Vos lo viste? Yo lo vi. Así que se confirma. Absolutamente. Bien, perfecto. Yo lo vi. Confío plenamente, a pesar de que solamente ahora en este momento estoy viendo 2 anteojos que flotan. Claro, pero soy yo, amigo. Bueno, este tal vez uno de mis favoritos. Estamos llegando al top 2. Este para mí es el top 2. Este es El Familiar. También tiene distintas representaciones. El Familiar tiene una cosa muy siniestra. Che, no conozco a El Familiar. ¿No conoces El Familiar? Familiar. No conozco El Familiar. El Familiar, esto es, sobre todo, nace en Tucumán, pero después se extiende por la región, también para el sur y también, o sea, para el norte y para el sur, el norte de Santa Fe y también para Jujuy. Y el Familiar tiene algo muy siniestro porque es un demonio que está al servicio del patrón en los ingenios azucareros. Claro. Era Ok. el demonio que el patrón invocaba para que sus obreros no se le retoben, básicamente. Entonces los amenazaba con Es una que... super patronal, El Familiar. Exacto, los viene a buscar el familiar si se retoban y este mito surge a partir de que hay una cosa decimonónica ahí, mediados del siglo XIX, donde empieza a haber mucha guita en el azúcar, entonces los patrones de repente tienen mucha guita y dicen, che, este tipo debe haber hecho un pacto con el diablo para que le vaya tan bien. Empiezan a hacer de una cosa así medio un decir popular. Claro. Y después se transforma en, hizo un pacto con el diablo y como también los peones estaban en condiciones muy precarias y se le moría uno cada tanto, lo que se empezó a decir es que le sacrificaban para la bondad del patrón, para que esa riqueza fuera posible, de que sacrificarle mínimo una vez al año un peón. Fast Forward, desaparecidos en Ledesma, ¿no? Exactamente eso. Vamos a eso. Uy, boludo. Porque se empezó cuando fue en el 76 el famoso apagón en Jujuy y especialmente en el ingenio Ledesma. Lo que ocurre es, por un lado, se empieza a usar para las desapariciones de esa jornada, se empieza a usar como excusa el familiar en la región. Y por otro lado, decían que ciertos capataces andaban con perros muy grandes negros y andaban vestidos del familiar para espantar a sus propios obreros y para meterles miedo para que no se les rebelen. Perdón, también es una versión de una leyenda europea medieval, ¿o no? Lo de los familiares que eran como espíritus, demonios, que ayudaban a las brujas Sí, y demás. Que no es exactamente. exactamente lo mismo, pero era algo parecido. Y Sí, se sí, llama sí. familiares. Tiene una raigambre medieval que después acá se conjuga con lo que era el toro Supay, que era un demonio guaraní, que también tiene esta cuestión de, era una especie de ayudante al que bueno, también imagen de toro, ¿no? Pero al que le sacrificabas algo en pos de tu propia prosperidad, como que era un sacrificio que vos dabas para que después te llegue. Y tenemos por último, yo traje mi favorito, tal vez la imagen no es la que mejor lo representa, pero es la Salamanca, que también santiagueño. Yo creo que tal vez esto es una imagen justamente de Nazareno Cruz y el Lobo de Leonardo Fabio, donde en un momento van a la Salamanca, está Alfredo Halcón hablando en quechua como el diablo, que es espectacular. Es un momentazo, la verdad. Y la Salamanca se define como una suerte de limbo, con un espacio liminal, un punto entre dos mundos, donde siempre hay sonando música, siempre hay una suerte de chacarera espectral, suenan violines, es una aquelarre, es una fiesta, es todo a la vez, y ahí es donde vas a aprender sobre el diablo, es donde el diablo te enseña sus dones y a la vez es donde vas a pedirle hacer un pacto, pero en este caso el pacto tiene que ver con si sos un viejo, rejuvenecer, si estás enfermo, sanar, cosas que no se pueden resolver de otra forma. Vas a la Salamanca para resolverlas. La Salamanca es un espacio. Es un espacio, no es un monstruo, es un espacio. Ya vos. Donde Buenísimo. te atiende el toro Supay, no el toro Supay, el Supay, que el Supay es el diablo, el Alfredo Halcón en la versión de Fabio. Y es muy espectacular como concepto. Acá tenemos, sí, acá tenemos una ilustración más. Esto, voy a meter un chivo futuro. Hay una cosa de esto, vos lo decías, ¿no? De aquelarre. Es Total. una tradición muy antigua esto del pacto con el diablo, que está relacionado musicalmente. Ahora está muy de moda la película esta Sinners, Sí. ¿no? Que lo explora también de manera recontra literal, de hecho, por momentos. Pero es ese pacto, esa misma representación Sí. nacional, digamos. Nacional y para mí lo que tiene esta en particular es que siempre es una fiesta, siempre hay gente bailando, gente disfrutando. Hay una cosa Mirá. del goce en la Salamanca y esto tiene que ver con que la Salamanca fue justamente también un método de represión de ciertos impulsos de cuando los esclavos o sirvientes se querían ir de joda y escuchaban un violín sonando en el medio del monte, les decían no vayas ahí que está la Salamanca. Y después se lo reapropian. Se armaban unos fiestones Por eso- ahí. Claro, era una Exacto. joda, era no te vayas de joda. No te vayas de joda. Es era la el Salamanca. firewall anti-orgía. Hay algo ¿no? de eso. Es algo medio. Y
Nada, eso. Me parece muy espectacular. Mirá. Rama, ¿podemos pasar un segundo al anterior? Solo, mirá lo que te solo hace quería mostrar, mierda. esto es una obra de mi amigo Mato So. Estamos preparando un libro de... Un capo, esto es un Mato. chivo Mato, sos un futuro. capo, boludo. Es un capo. Ah, sí. Estamos preparando un libro... Un prepié de chivo. Con cuentos de terror. Perdón, metí un chivo. Bien. Un libro de cuentos de terror, sale para fin de año probablemente. Lindo. Son 15 cuentos, cada uno ilustrado por, si no lo buscan en las redes, Mato So. Esta es su ilustración de la Salamanca, inspirada en un Goya, que es Buenísimo. algo realmente espectacular. Y lo estamos preparando, ya vendrá. Y por último, como esto es un miércoles de puchos, no quería dejar de cerrar con mi imagen favorita del pomero, que está escabeando Mirá y qué fumando. campeón, Es literalmente la Mona Jiménez. ¿No vamos a hacer los boludos? No. Es la Mona, boludo. Es alguien que vio a la Mona Jiménez en los curas así y dijo, che, ¿qué es En esto? realidad, claro, la Mona vio al bombero y le quedó la cara del bombero. Gente, fuerte el aplauso, Santiago. Che, extraordinario, ¿eh? Muchas gracias. Buenísimo. Una bomba. Fuerte el aplauso. Muchas gracias, chicos. Muy bueno. Muy bueno, un top 5 de bestiario nacional en este miércoles. No, bueno.